La Revolución de 1848 inicia en Francia una fase de apartamiento de los ideales que la vieron surgir, fase que culmina con una dictadura bajo el poder de un solo hombre, Luis Bonaparte, que en 1851 da un golpe de Estado para ser reelegido presidente de la República y se proclama emperador el 2 de diciembre de 1852. Napoleón III, tercer hijo de Hortensia de Beauharnais y de Luis Bonaparte, hermanos de Josefina y de Napoleón, fue un personaje contradictorio para sus contemporáneos y en gran medida también lo ha sido para los historiadores. Antiguo revolucionario afiliado a los Carbonarios, que participó en la insurrección italiana de 1830 y conoció el destierro y la cárcel debido a sus intentonas golpistas contra la monarquía de Luis de Orleans. A partir de 1850, rescatando los emblemas del bonapartismo, cuyo régimen político dice tomar como modelo, se convierte para la burguesía y los católicos en Francia en un símbolo de autoridad. Consigue el poder político absoluto y se embarca en una arriesgada política internacional que pretende recuperar para Francia el protagonismo de la política europea. Sus ideas políticas expuestas por él mismo en El emperador e Italia, una obra escrita en 1859, se revelan en la práctica con una absoluta falta de consistencia y de sinceridad. Ya entre sus contemporáneos abundan los testimonios críticos contra su política y denigrantes contra su persona: Zola, Hugo, Guizot, Thiers, Bismarck e incluso Marx. Los historiadores resaltan cómo la contradicción entre su política exterior al servicio propagandístico de los ideales revolucionarios y su política interior claramente reaccionaria y cruelmente represiva desde el principio acarrean al régimen del Segundo Imperio serias dificultades y lo exponen a peligrosas consecuencias. Sin embargo, coinciden en que este hombre contradictorio con su política titubeante se convierte en el eje de la política europea durante 20 años críticos, de 1850 a 1870, en que se consuman los procesos de la unificación de Italia y de Alemania. En el régimen político interno, como emperador, Napoleón III acumula las atribuciones militares, diplomáticas y la iniciativa legislativa. Su control sobre los ministerios es absoluto, al igual que sobre el Consejo de Estado, órgano asesor, sobre el Senado, ocupado por la aristocracia, y sobre la Cámara Baja. Cámara elegida por sufragio universal, a la que se le reserva solo un papel secundario con escaso número de diputados, sus sesiones no pueden publicitarse por la prensa y sus funciones se limitan a aprobar o denegar en bloque los presupuestos que se le presentan, sin posibilidad de discutir las partidas o introducir enmiendas. El régimen del Segundo Imperio francés es uno de los primeros modelos políticos que, permitiendo el sufragio universal, se las arregla para anular la influencia del voto ciudadano. Para ello se hace imprescindible una fuerte censura de prensa que se acentúa a raíz del atentado de Orsini en enero de 1858, aunque tras los primeros fracasos en política internacional parece suavizarse durante los 3 últimos años, a partir de 1859. La coyuntura económica en Europa favorecía la expansión de la economía francesa. El oro de California provoca un aumento de la masa monetaria y precios altos para los productos agrícolas. Son momentos de euforia económica. Los beneficios y el aumento del capital permiten a los grandes banqueros franceses, los Pereire y los Rothschild, exportar sus fondos a otras naciones. El impulso a los ferrocarriles: en 1858 se terminó la primera red nacional, se convierte en la clave de la industrialización y de la expansión de las industrias de tejidos, el algodón y la seda. La Bolsa de París se convirtió en la institución clave y una fiebre especulativa se extendió por toda Francia. Según Napoleón III, las autoridades debían sostener a las empresas privadas con fondos del Estado. París se engrandece y transforma. Napoleón concedió al prefecto del Sena, el arquitecto Haussmann, plenos poderes con la intención de transformar París en la ciudad más bella del mundo. En pocos años, el viejo París medieval, con sus callejuelas
y sus casuchas y palacios en ruinas, su suciedad amontonada, desapareció para dar paso al París moderno, de magníficos palacios, bulevares y de las grandes edificaciones elegantes, y dar lugar a la espléndida urbe que ha llegado prácticamente hasta nuestros días. Para trazar tan amplias avenidas, Haussmann demolía de modo implacable, sacrificando sin miramientos manzanas enteras de casas. Los parisienses murmuraban, no sin razón, que el verdadero propósito no era estético, sino que la idea era evitar la proliferación de barricadas mucho más fáciles de batir con la artillería cuando las calles son anchas. En la corte se celebran fiestas espléndidas, presididas con magistral puesta en escena por la emperatriz Eugenia de Montijo, que se convertiría en árbitro de la elegancia entre la aristocracia europea. El crujir de los miriñaques y polisones dorados, las plumas de colores y los vistosos uniformes militares, se organizaban exposiciones donde el asombrado extranjero pudiera observar el progreso y nuevo esplendor de Francia. En toda Europa, el París del Segundo Imperio evocaba bailes, elegancia y solemnidad. La antigua aristocracia se mantuvo a distancia, pero la nobleza del primer imperio hizo de nuevo su entrada en la vida social con toda aparatosidad, junto a diplomáticos, directores de las grandes industrias y magnates de las finanzas. La moda de París se convirtió en el paradigma internacional de la elegancia. Abandonando antiguos prejuicios, la consigna era divertirse ante todo. Por eso triunfa el fenómeno de las demi-mondaines, mujeres a medio camino entre la prostitución y la elegancia, reinas del Bois de Boulogne, de los hipódromos y de los teatros, que sabían elegir sus objetivos entre los acaudalados caballeros. La locura estaba de moda, era la ciudad de la ligereza, de costumbres y de la frivolidad. Lo cierto es que Napoleón III y Eugenia, necesitados de prestigio, mediante esta fachada de diversión sofisticada y progreso, lograron despertar una admiración general sin la que hubiera sido imposible el sostenimiento durante 2 décadas de aquel régimen que por lo demás era pura apariencia. Pero a partir de 1857 se produce una crisis económica en Europa, una de las crisis cíclicas del capitalismo, motivada por la excesiva expansión financiera, por la especulación urbana derivada de las grandiosas obras de derribo y urbanización de París y por el retraimiento del consumo. Las promesas de prosperidad del emperador se veían desmentidas por la realidad. Fueron años de escasez y paro en los que Napoleón III, aconsejado por su ministro Bretigny, determinó abandonar la tradicional política económica proteccionista francesa de mercantilismo y dar un giro radical hacia el librecambismo que resultaría fatal a la hacienda estatal y para la economía del país. En política exterior, en claro contraste con su política interior conservadora y represiva, Napoleón III comparece sin desmayo prácticamente en todos los conflictos europeos y siempre a favor de los movimientos liberales y nacionalistas. Fue un encarnizado enemigo de lo decidido en los congresos y del consorcio arbitrado entre las grandes potencias para dirigir la política internacional, lo que finalmente determinaría la quiebra económica, su desgaste político y la ruina del Segundo Imperio. Su política exterior contempla 2 tipos de intervenciones: las coloniales. Su deseo de grandeza impulsa expediciones en África. Es el momento en que Faidherbe conquista el Senegal y pone las bases de la expansión francesa a partir de la costa occidental de África. También se profundiza en el interior de Argelia y en el extremo oriente se inicia la penetración colonialista junto a las otras potencias europeas, en China y el sudeste asiático. El mismo ideal de prestigio responde al apoyo financiero en la construcción del Canal de Suez, obra del ingeniero francés Lesseps, y cuya inauguración, presidida por la emperatriz Eugenia de Montijo, se le dedica un enorme boato propagandístico. A este género corresponde la desastrosa intervención en México para colocar en el trono al príncipe austriaco Maximiliano, aunque el motivo declarado de la expedición fue conseguir el pago de la deuda contraída con Francia por Benito Juárez. Empresa descabellada a todas luces e insostenible que acabaría con la derrota de las tropas internacionales y el fusilamiento del joven Maximiliano. El segundo tipo de acción exterior es su lucha contra la política de la Santa Alianza. Se centra en el apoyo a los movimientos nacionales. Así, en primer lugar, la desastrosa guerra de Crimea, en la que el aliado con Inglaterra y Turquía lucha contra Rusia, y la guerra contra Austria, en apoyo de los patriotas italianos.
dos campañas victoriosas que, sin embargo, redundarían en perjuicio de Francia y en favor de la política del reino del Piamonte-Cerdeña, hábilmente dirigida por el conde Camilo Benso de Cabourg, y a la postre también en favor de la política de Prusia, dirigida por el maquiavélico canciller Bismarck. La soledad internacional de Napoleón tras estos conflictos la comprendió bien Bismarck. Napoleón se ha enemistado con Inglaterra y España en su expedición a México, escribía, con Rusia en la guerra de Crimea, con Austria en la guerra de Italia del 59, con los italianos porque tras apoyarles les ha abandonado quedándose con Niza y Saboya, con los países nórdicos, Suecia, Noruega y Dinamarca, porque ha paralizado al ejército en la guerra de los ducados daneses a las tropas que hubieran auxiliado a Dinamarca. Al estallar la guerra entre Francia y Prusia en 1870, con el pretexto de la rivalidad entre ambas en torno a la candidatura al trono español vacante tras el derrocamiento de Isabel II, Francia no obtiene ningún apoyo y la derrota provocará la caída del Segundo Imperio.